Hablando sobre tráfico ofrecido, tráfico cursado y hablando sobre esos intervalos en los que hacemos el promedio del tráfico, fijaros, lo que nos sucede es que no a todas las horas del día llamamos igual, ¿vale? Hay horas del día en las que se hacen más llamadas y horas del día en las que se hacen menos llamadas. Entonces, pensad, por ejemplo, en un barrio predominantemente de oficinas, los cuales pues, tienen un horario típico de oficina, en el cual entran a trabajar por la mañana, hacen una pequeña parada para comer, a lo mejor siguen trabajando por la tarde, o esa parada para comer puede ser la hora del almuerzo, ¿vale? Luego siguen trabajando y luego por la tarde se van a casa. ¿Vale? En una población de ese estilo, por la noche, no hay llamadas telefónicas de esa población porque no hay nadie en esas oficinas. Pero de golpe hay una gran cantidad de tráfico, la intensidad de tráfico, si la miráramos en un intervalo de tiempo muy pequeño, de unos minutos, sube mucho porque, bueno, pues a las 8 hay muchas llamadas de esos usuarios, a las 9, a las 10, ya resulta que a las 11 se va todo el mundo a echar un café y baja mucho la cantidad de tráfico y luego vuelven, 20 minutos más tarde, vuelve a haber muchas llamadas y luego a las 5 se van todos a casa o a las 3 se van todos a comer y ya no vuelven, con lo cual hay muy pocas llamadas. Entonces, la intensidad de tráfico, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo es la cantidad de llamadas que hay, vamos a suponer que da igual a qué hora lo mires, las duraciones de las llamadas pues siempre son cortitas, de unos pocos minutos, ¿vale? Entonces lo que importa es principalmente cuántas veces llaman los usuarios. Entonces, claro, esa intensidad de tráfico está muy condicionada por el comportamiento humano y los ciclos que tenemos, horarios, diarios, semanales, ¿vale? Que el fin de semana no hay llamadas porque si es un barrio donde principalmente hay oficinas y no trabajan el fin de semana, pues no trabajan el fin de semana y no hay llamadas. ¿Qué pasa si nos vamos a un barrio residencial? Si nos vamos a un barrio residencial tenemos lo contrario. No hay nadie durante el día, está todo el mundo en el barrio de oficinas y resulta que hay las llamadas por la noche, ¿vale? Y resulta que a lo mejor el pico de intensidad de tráfico se produce a las 8 de la tarde, a las 9 o a las 10. Y a lo mejor tenemos barrios, en el sentido de una central local, con una población que son tanto gente en oficinas, negocios, como residencias y tenemos una mezcla de los dos comportamientos, ¿vale? Luego también podemos tener empresas que trabajan por la noche y se hacen llamadas por la noche, gente que durante el día en la residencia se hacen llamadas porque hay gente que trabaja desde casa o que no trabaje, lo que sea, ¿vale? Entonces, a la hora de caracterizar la intensidad de tráfico, no tiene sentido que tomemos el volumen, por ejemplo, de tráfico, la suma de la duración de todas las llamadas en todo un día, y lo dividamos por la duración del día, las 24 horas, porque eso nos daría un promedio como el que os he pintado ahí, ¿vale? El tráfico medio del día, muy bajito, que no tiene en cuenta que hay intervalos de tiempo donde es mucho más y hay intervalos de tiempo durante los cuales es inferior, ¿vale? Este es el típico promedio de si tú te comes 2 pollos y yo no me como ninguno, en media cada uno nos hemos comido un pollo, ¿vale? Pero yo me muero de hambre, ¿de acuerdo? Entonces esa es la típica media que no nos sirve para mucho. Si yo decido la cantidad de canales de la central de conmutación, suponiendo que esa media es la intensidad típica, pues cuando sea el horario de oficina voy a perder una cantidad de llamadas brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues decidir dimensionar la red en función de la mayor intensidad de tráfico, ¿vale? Entonces es cuando hablamos de la intensidad de tráfico en la hora cargada, ¿vale? Entonces, la intensidad de tráfico en la hora cargada sería, medimos la intensidad de tráfico a lo largo del día y nos quedaríamos con la hora en la cual se produce mayor intensidad de tráfico. Esto lo que se hace es, esto ya depende un poco de lo que te registran los equipos de red, ¿vale? Entonces tienes estadísticas a lo mejor cada 15 minutos, entonces tienes cada 15 minutos una medición del volumen de tráfico y lo que tradicionalmente se busca es el intervalo, o más bien los 4 intervalos consecutivos de 15 minutos, eso es una hora, pero no tiene por qué ser de las 8 a las 9, puede ser de las 8 menos cuarto a las 8 y 45, ¿vale? Los 4 intervalos consecutivos en el cual la suma de esos volúmenes de tráfico es máxima, a lo largo del día, a lo largo de varios días, de varias semanas, de a lo mejor la época del año en la cual haya mayor intensidad de tráfico. Pero tampoco es que estemos buscando la hora del día del año en la cual se haga mayor número de llamadas. Pues ya os lo puedo decir, el 31 de diciembre a la medianoche
reciente pasada a las 12, o el Día de la Madre, ¿vale? Tampoco queremos dimensionar la red para esos días especiales en los cuales claramente hay un pico. Preferimos asumir en esos días pues, una pequeña probabilidad de bloqueo, y esos días normalmente se descartan de cara a estas mediciones y bueno, pues se elige otro tipo de día, pues unas semanas más normales, ¿vale?, de funcionamiento de esa población. Entonces, como os comentaba, pues tenemos que tener en cuenta, fijaros, estos son medidas reales, lo que veis en esa figura de una población en llamadas por minuto en diferentes intervalos, y fijaros cómo va cambiando, cómo tenemos un comportamiento claramente. Parece que hay una población de oficinas porque empiezan a hacer muchas llamadas en torno a las 8 de la mañana, claramente hay menos por la tarde, pero bueno, sigue habiendo llamadas a eso de las 8 de la noche, probablemente en ese mismo barrio también hay pues población residencial que normalmente a lo mejor no hace tantas llamadas como lo que es la población de oficinas, o sí, vete tú a saber, ¿vale? Pero todo esto va cambiando mucho, pues, también con los planes de llamadas, también cambia a medida que jugamos con la facturación, porque otra de las cosas que puede hacer la operadora es jugar con el precio de las llamadas, ¿vale? Jugando con el precio de la llamada, el coste del establecimiento, el coste por minuto, pues no solo cobra más o menos, sino que también los usuarios llaman más o menos, ¿vale? No llamamos igual si nos cobran X que si nos cobran X medios, ¿vale? Entonces, en el fondo también tiene un control la operadora, puede decidir, pues en vez de aumentar la capacidad, pues mira, voy a subir el precio, me llaman un poco menos, pierdo un poco menos de beneficios, pero no he tenido que hacer una inversión en enlaces de mayor capacidad, porque si no la pongo tengo mayor probabilidad de bloqueo, entonces los usuarios están descontentos, se me cambian a la otra operadora. Hay un montón de variables ahí, efectos interdependientes, ¿vale? Ya entra ahí la lógica del negocio, ¿vale? Y hoy en día pues aparecen, por ejemplo, las tarifas planas de llamadas, pues a lo mejor le puede interesar a la operadora más tener un flujo constante de beneficios frente a una variabilidad que no sabe cuándo va a cobrar, cuándo no va a cobrar, o la típica situación de competencia de aquella operadora ha ofrecido tarifa plana, se me van todos los clientes, lo tengo que ofrecer yo. Vale, ahí entramos en lógicas de negocio que no voy a entrar yo para nada en esta asignatura. Nos vamos a quedar en la parte técnica, entender los fundamentos técnicos primero. Bien, entonces, algunos datos para que os suene un poco orden de magnitud. Si pensamos en un teléfono, una línea telefónica, ¿vale?, en promedio, en la hora cargada, la intensidad de tráfico que produce está, por mediciones, en torno a un 0,05 Erlans a 0,1 Erlans, ¿vale? Esto depende del usuario, oficina, residencial, ¿vale? Pero en ese orden de magnitud, ¿vale? De las centésimas o hasta las décimas de Erlans, un único teléfono, una única línea. Y la duración de las llamadas telefónicas está en torno, en promedio, a los 3-4 minutos. Y aquí es donde hay, yo creo, bastantes excepciones y esto va cambiando con el tiempo, ¿vale? Bien, pues eso respecto a la hora cargada. Respecto a la calidad de servicio, pues hombre, ya hemos comentado que en lo que nos vamos a centrar es en la probabilidad de bloqueo, vamos a llamar, la probabilidad de que los enlaces estén bloqueados, están empleados todos en llamadas, esa nueva llamada no se puede cursar, ¿vale? Se bloquea esa llamada. Y vamos a centrarnos en el caso en el que si una llamada no se puede cursar porque no puede encontrar recursos libres en ese enlace troncal y en todos los que necesite para llegar al destino final, esa llamada se rechaza, se le da un tono especial diciendo que la red está congestionada, ¿vale? Y el usuario pues lo reintentará, pues Dios sabe cuándo, ¿vale? Lo podemos ignorar, es como un nuevo intento de llamada, el reintento de ese usuario. Hay modelos en los cuales se contempla que el usuario es un impaciente y vuelve a rellamar enseguida, ¿vale? Pero no vamos a tener en cuenta eso. Estaríamos hablando aquí de teoría de congestión, de modelos de congestión para resolver matemáticamente este problema. En esta asignatura yo os voy a dar directamente pues, un poco la formulación con la que vamos a trabajar. En otra asignatura podréis ver un poco de dónde sale matemáticamente eso, ¿vale? Los cálculos, cómo se calculan las fórmulas que yo os voy a dar aquí. Pero también tenemos todos experiencia con otro tipo de escenarios en los cuales no sucede eso. Cuando llamamos, por ejemplo, a un call center, a un servicio técnico, a típicas reclamaciones, llamas y te va a atender una de N personas, ¿vale? Estamos igual, hay N personas para descolgarte el teléfono y te va a descolgar una cualquiera de esas N personas. Es exactamente el mismo caso. Si están todas ocupadas, pues no puede establecerse la llamada porque no hay un recurso libre, en este caso es una de esas personas que atienden, se produciría bloqueo.
Pero ahí no estamos tan acostumbrados a que nos den tono de ocupado, estamos acostumbrados a que nos pongan en espera, ¿vale? A que tu petición de servicio, tu llamada, se quede en espera y te suelten ahí es usted un cliente muy importante, nos importa mucho su felicidad, espere un momento que enseguida quedará una de nuestras personas libre para atenderle. Por favor, no cuelgue, y te ponen una música ratonera, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios, ahí no se produce directamente bloqueo, en el sentido de que no se rechaza directamente el intento de llamada, sino que se deja en espera. Y si llegan más llamadas, se seguirán dejando en espera, se forma una cola. Y esto es como la cola de la caja del supermercado, ¿vale? Pero esto es igual que la cola que se puede formar en el puerto de salida de un conmutador. Cuando le llega un paquete, lo está transmitiendo, mientras lo está transmitiendo, si llega otro, se queda en espera en cola. Y si llega otro, se queda en espera en cola. Y es lo mismo, solo que ahí solo hay un recurso, que es el enlace de salida. Si hubiera n, pues estaríamos en lo mismo, ¿vale? Entonces, para resolver ese tipo de escenarios, matemáticamente lo que tenemos es lo que se llama la teoría de colas. No voy a entrar en teoría de colas, pero en otra asignatura sí podéis ver un poco de esa problemática, de cómo se resuelve, un poco qué modelos disponemos para lo que sería como este dimensionamiento, pero en el caso de que haya colas de espera, que es lo que es en realidad aplicable para redes de conmutación de paquetes. Lo que vamos a ver en este tema es principalmente para redes de conmutación de circuitos y muy rara vez se podrá aplicar a redes de conmutación de paquetes, ¿vale? Bien, entonces hablaremos de que ese sistema está en situación de bloqueo cuando están todos los recursos ya ocupados, y hablaremos que ha entrado en congestión, se suele decir, aunque bueno, muchas veces se abusa hoy en día ya de la terminología, pero tradicionalmente se decía que estaba en congestión cuando ya había empezado a descartar llamadas, ¿vale? Entonces, fijaros, yo comentaba antes brevemente la intensidad de tráfico que puede cursar un enlace troncal con n canales, pero yo también comentaba brevemente que lo que vamos a tener por otro lado es la intensidad de tráfico ofrecido de los usuarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es el tráfico ofrecido por los usuarios? Fijaros, la intensidad de tráfico proviene al final de las llamadas de los usuarios y de cuánto duran en un intervalo de tiempo, ¿vale? No es lo mismo 10 llamadas en un minuto que 10 llamadas en una hora, ¿vale? Entonces, es relativo al intervalo de tiempo en el cual lo hemos medido. Entonces, hablaremos de tráfico ofrecido por los usuarios cuando contamos los intentos de llamada y las duraciones que tendrían esas llamadas, suponiendo que todas se van a poder cursar, ¿vale? Si suponemos que todas se van a poder cursar porque tenemos infinitas líneas, estaríamos hablando de tráfico ofrecido, ¿vale? Todos los usuarios llaman y vamos a suponer que todas sus llamadas se establecen. Con eso calculamos la intensidad de tráfico, que es el número de llamadas que intentan hacer, ¿vale? La duración de ellas, el intervalo de tiempo en el que se ha producido eso, tenemos una intensidad de tráfico medio. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor el número de canales que tenemos no permite que en algunos casos se establezcan todas las llamadas, ¿vale? Entonces, esa intensidad de tráfico ofrecido no es lo mismo que la cantidad de tráfico que van a cursar esos enlaces, en el sentido de que esas llamadas no todas se establecen. El tráfico cursado tiene en cuenta solo aquellas llamadas que se han podido establecer, ¿vale? Aquellas que lleguen cuando el sistema está en bloqueo, ¿vale? Entonces, esas llamadas se descartarán, con lo cual sus duraciones de llamadas son volumen de tráfico que ofrecen a la red los usuarios, pero no es volumen de tráfico que cursa la red, ¿vale? Porque esas llamadas no se establecen, ¿vale? Bien, entonces tendremos que distinguir un poco entre tráfico ofrecido y tráfico cursado. Cuando caracterizamos a los usuarios, lo que tendremos es tráfico ofrecido, es cuánto quieren llamar y cuánto duran sus llamadas, ¿vale? Pero luego, cuando sepamos las características del enlace troncal, de la red, sabremos cuántas llamadas de verdad se han podido establecer y tendremos un tráfico cursado. Y cobramos por el tráfico cursado, porque a nadie le hace gracia que le cobren por un intento de llamada cuando la llamada no la pudo establecer. Aparte de que si no la establece, en el fondo luego la red no sabe cuánto ha durado y normalmente se cobra por duración, con lo cual ni siquiera podrías cobrar la parte de la duración, ¿vale? Entonces, el tráfico cursado es por el que podremos cobrar, es el que más nos va a interesar, es el que queremos maximizar, pero claro, no puede ser más que el tráfico ofrecido, más que lo que intentan llamar. El tráfico cursado no es difícil de calcular, sobre todo cuando hablamos de promedios, ¿vale? Porque nosotros lo que vamos a tener es una intensidad de tráfico ofrecido y una probabilidad de bloqueo, ¿vale? Si tenemos P sub B
La probabilidad de bloqueo, eso lo que nos dice es la fracción de llamadas que no se cursan. 1 menos P será la fracción de llamadas que sí se cursan, ¿vale? El 20%, 0,2, ¿no? Imaginad que ese sea el número de llamadas que sí se cursan. Bueno, esperemos que sea más alto. Vamos a decir el 95%, 0,95. El 95% de las llamadas se cursan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la intensidad de tráfico cursada? Pues simplemente el 95% de la intensidad de tráfico ofrecida, ¿vale? Es decir, la intensidad de tráfico ofrecida multiplicado por la probabilidad de que esas llamadas se establezcan, ¿vale? Esa es la intensidad de tráfico cursada. Y esto es muy fácil de demostrar. Recordad que la intensidad de tráfico no es más que arriba el volumen de tráfico, abajo el intervalo, ¿vale? Entonces, el volumen de tráfico, yo ahí tengo el número de llamadas ofrecidas. Cuando lo multiplico por la probabilidad de que se establezcan, lo que tengo arriba es el número de llamadas establecidas, ¿vale? El número de llamadas que se intentan establecer por la probabilidad de que se establezcan es el número de llamadas establecidas, en promedio. Con lo cual, lo que me está quedando al multiplicar esos dos es el volumen de tráfico cursado, ¿vale? Y por lo tanto, la intensidad promedio de tráfico cursado. ¿Bien?